El Evangelio de Mateo. Un resumen del fin de los tiempos. El Evangelio según San Mateo ocupa el lugar privilegiado de ser el primer libro del Nuevo Testamento y no por simple casualidad. Desde tiempos antiguos, la Iglesia reconoció su valor teológico, su profundidad doctrinal y su estrecho vínculo con las Escrituras del Antiguo Testamento. Este Evangelio tiene como objetivo principal presentar a Jesucristo como el Mesías prometido, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el cumplimiento pleno de las promesas hechas a Israel. El mundo en caos. Las sirenas no paraban de sonar. Ambulancias, patrullas y bomberos recorrían las calles mientras el caos se apoderaba de cada rincón del mundo. El cielo, aunque despejado, parecía ocultar una amenaza invisible, una presión espiritual que muchos podían sentir, aunque no entendían. Aquellos que se burlaban de Dios ahora temblaban. Los que rechazaron la verdad, los que vivieron una vida indiferente al mensaje de Cristo, comenzaban a experimentar el peso de un mundo sin la gracia de Dios. En una pequeña ciudad del centro del país, David, un joven estudiante universitario, corría desesperado por las calles. Había despertado solo en su casa aquella mañana y su hermana menor, Rebeca, quien siempre oraba por él y le hablaba de Jesús, no estaba por ningún lado. Su ropa yacía doblada sobre la cama, como si hubiera desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. David pensó que era una mala broma, pero las noticias lo confirmaron. Millones de personas en todo el planeta simplemente desaparecieron. No había rastros de violencia, no hubo señales de lucha, solo ausencia. ¿Qué está pasando?, gritó David al ver un autobús estrellado contra una tienda, sin conductor. Su celular vibraba sin parar, mensajes, cadenas de audio, teorías. Algunos hablaban de abducción extraterrestre, otros de un experimento gubernamental, pero entre la confusión, había una constante: los cristianos desaparecieron. Mientras tanto, en otra parte del mundo, una joven llamada Ariana, quien recientemente había comenzado a asistir a una iglesia, caminaba sola entre las ruinas de lo que fue una tranquila avenida. Lloraba desconsolada. Su madre y su abuela, ambas cristianas devotas, se habían ido. Ella, aunque simpatizaba con el Evangelio, nunca tomó una decisión real. Más adelante, decía siempre. Pero ahora, el tiempo se le había agotado. ¿Por qué no lo hice?, se lamentaba. Tenían razón. La televisión y las redes sociales comenzaron a ser reguladas de forma abrupta. Un mensaje del gobierno unificado de emergencia mundial se repetía en todos los idiomas, en todas las pantallas. Ciudadanos del mundo, mantengan la calma. Estamos enfrentando un evento sin precedentes. Los líderes mundiales están reunidos con el Consejo Global para establecer orden. Pronto recibirán instrucciones claras. No teman. Un nuevo amanecer se acerca. Las palabras tranquilizadoras contrastaban con la realidad: ciudades ardiendo, hospitales colapsando, aviones sin pilotos cayendo del cielo, y millones de niños y bebés desaparecidos. El terror se mezclaba con un sentimiento de abandono, como si la presencia de Dios se hubiera apartado del mundo. En medio de la confusión, comenzaron a surgir nuevos líderes. Uno de ellos era Alexander Demian, un hombre carismático, inteligente y con una habilidad impresionante para hablar en público. Nadie sabía exactamente de dónde había salido, pero en cuestión de días, comenzó a ganar notoriedad. El mundo ha cambiado. Y necesitamos cambiar con él, declaró en una transmisión mundial. Las antiguas creencias nos dividieron. Es tiempo de unirnos bajo una sola bandera, una sola economía y una sola identidad. Un nuevo orden global. Sus palabras encendieron la esperanza en muchos. Había perdido a su familia, pero hablaba con serenidad. Prometía paz, estabilidad y tecnología avanzada que solucionaría los problemas actuales. Lo que la mayoría no sabía era que Alexander no era un simple líder, era el hombre del pecado, el anticristo, profetizado en las Escrituras. Y su ascenso no era casualidad. Con la iglesia fuera del camino, Satanás comenzaba a desplegar su plan final. En una pequeña iglesia abandonada, Jonás, un pastor que predicaba por dinero y popularidad, lloraba arrodillado. Siempre supo la verdad, pero nunca se rindió por completo. Pensó que tendría tiempo, pero el día había llegado, y él se quedó atrás. Las bancas estaban vacías, pero en el púlpito encontró una Biblia abierta en 1 Tesalonicenses 4,
16-17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es real. Gritó con desesperación. Todo esto era real. Esa misma noche, un grupo de jóvenes se reunió en secreto en una bodega. Muchos eran hijos de creyentes que se habían ido. Se autodenominaban los restantes, aquellos que, aunque se habían quedado, ahora entendían la verdad. Sin templos, sin pastores, sin redes, buscaban a Dios en medio de un mundo que se oscurecía más con cada hora. Entre ellos estaba Camila, una joven de 17 años que había ridiculizado la fe de su madre. Ahora, con la Biblia en mano, lideraba pequeñas reuniones de oración, con lágrimas, con miedo, pero también con una nueva esperanza. No podemos rendirnos, les decía. Ya no hay tiempo para tibiezas. Esto es real. Jesús vendrá de nuevo, pero antes tendremos que pasar por la peor parte de esta historia. Los días siguientes trajeron algo nuevo, la implementación de una identidad digital obligatoria. Un microchip, promovido como solución para el caos económico y la identificación de las personas, comenzó a ser instalado en las manos derechas o en la frente de los ciudadanos. Sin esta marca, decía Alexander en un nuevo mensaje global, no podrán comprar ni vender. Pero no teman, es por su seguridad. El microchip prometía acceso a comida, medicina, transporte y conectividad. Los gobiernos lo anunciaban como la mayor innovación de la historia. Pero los restantes sabían lo que eso significaba. Era la marca de la bestia. David, que ahora se reunía con Camila y los demás, tomó la decisión más difícil, vivir escondido, rechazando la marca, aunque eso significara morir de hambre o ser perseguido. Prefiero morir libre que vivir esclavo del sistema del anticristo, declaró con firmeza. Mientras tanto, Alexander seguía ganando poder. Era adorado como un salvador. Su imagen llenaba los edificios más altos del mundo. Un nuevo templo se estaba construyendo en Jerusalén. Y allí, declararía algo que cambiaría la historia por completo. Pero eso vendría después. Si te está gustando este contenido, dale me gusta y suscríbete. Búscanos en YouTube como @elizardotv. Y en Spotify nos puedes encontrar como Sabiduría Bíblica. Por ahora, el mundo se desmoronaba. Los primeros 4 jinetes del Apocalipsis comenzaban a galopar, guerras, hambre, pestilencias y una muerte silenciosa se expandía. Todo parecía ir en picada, excepto para los que aún buscaban al Dios verdadero. En un bosque lejano, Ariana, Camila, David y otros nuevos creyentes se arrodillaban bajo la lluvia, rogando por fortaleza. Sin luz, sin refugio, sin comida, pero con fe. Señor, clamó Ariana, no fuimos dignos del arrebatamiento. Pero ahora, no dejaremos que nos arrebaten nuestra alma. Te seguiremos, aunque nos cueste la vida. Y así, en medio de una oscuridad que se intensificaba, pequeñas luces comenzaban a encenderse. No había púlpitos, no había micrófonos, no había shows, solo corazones rotos buscando a Dios con todo su ser. El reloj seguía avanzando. El juicio apenas comenzaba. Y el verdadero rey pronto volvería, no como cordero, sino como león. Desde las primeras líneas, Mateo conecta a Jesús con la historia de Israel, mostrándolo no como un personaje aislado, sino como el centro de todo el plan divino. Para entender a fondo este evangelio, debemos comenzar con una mirada clara al autor, al propósito que lo movió a escribir, al contexto histórico en el que fue redactado, y a los temas teológicos que lo atraviesan de principio a fin. El autor del evangelio. La tradición más antigua de la Iglesia atribuye este evangelio a Mateo, también llamado Leví, quien fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. En los evangelios sinópticos se nos dice que Mateo era un recaudador de impuestos, un publicano, antes de ser llamado por Cristo. Esta profesión era despreciada por los judíos de su época, pues los publicanos trabajaban para el Imperio Romano, recolectando tributos para una potencia opresora. Eran considerados traidores y pecadores públicos. Sin embargo, Jesús no dudó en mirar a Mateo y decirle, «Sígueme». Mateo, dejando su mesa de impuestos, se levantó y lo siguió. Este acto de obediencia total marcó su vida para siempre.
El hecho de que Mateo haya sido llamado desde una ocupación tan impopular para convertirse en testigo directo del ministerio de Cristo es, en sí mismo, un testimonio de la gracia transformadora de Dios. Aunque el Evangelio no menciona expresamente que fue escrito por Mateo, los primeros padres de la Iglesia, como Papías, Ireneo y Orígenes, sostuvieron firmemente su autoría. Hay quienes han sugerido que Mateo escribió inicialmente una versión en hebreo o arameo, que más tarde fue traducida al griego, ya que algunos testimonios antiguos mencionan un evangelio en lengua hebrea. Sea cual fuere el caso, lo cierto es que el texto que nos ha llegado está en griego y muestra una notable familiaridad con el idioma, así como un conocimiento profundo de la tradición judía. Propósito del Evangelio. El propósito de Mateo es claro desde el inicio, demostrar que Jesús es el Mesías esperado, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el verdadero Rey de Israel. Su Evangelio está lleno de referencias a los profetas, de frases como para que se cumpliera lo dicho por el profeta, de citas directas del Antiguo Testamento y de símbolos mesiánicos. Mateo escribe con un enfoque principalmente dirigido a un público judío. Es por eso que presenta a Jesús como el nuevo Moisés, como el maestro por excelencia que sube al monte no para recibir la ley, sino para enseñarla con autoridad divina. Jesús en Mateo no solo cumple la ley, sino que la lleva a su plenitud. El Evangelio también tiene un propósito misionero. Aunque se enfoca en el pueblo judío, culmina con una gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19. De esta manera, Mateo presenta a Jesús como el Salvador no solo de Israel, sino del mundo entero, cumpliendo la promesa hecha a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Contexto histórico. El Evangelio de Mateo fue probablemente escrito entre los años 70 y 90 después de Cristo, en un tiempo de crisis y transición para el pueblo judío. El templo de Jerusalén había sido destruido por los romanos en el año 70, marcando el fin del judaísmo centrado en el templo. La identidad judía estaba siendo reconstruida en torno a la Torá y las sinagogas, mientras que los cristianos judíos comenzaban a ser cada vez más marginados por sus compatriotas. En este contexto, el Evangelio de Mateo aparece como un documento que busca afirmar que Jesús no es ajeno a la fe de Israel, sino que es su culminación. A través de una genealogía cuidadosamente trazada desde Abraham hasta Jesús, Mateo enlaza a Cristo con la historia de su pueblo. A través de sus enseñanzas, milagros y cumplimiento profético, muestra que Jesús es el Hijo de Dios y el verdadero intérprete de la voluntad del Padre. Al mismo tiempo, Mateo aborda las tensiones entre los seguidores de Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Las fuertes críticas a los fariseos y a los escribas reflejan los conflictos que vivían las primeras comunidades cristianas, especialmente en Judea y Galilea, donde el cristianismo aún se hallaba enraizado en el ambiente judío. Estructura literaria del Evangelio. El Evangelio de Mateo está cuidadosamente estructurado. Comienza con una introducción, capítulos 1 y 2, donde se presenta la genealogía de Jesús y su nacimiento. Luego sigue con el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y su tentación en el desierto. Después de esta introducción, el Evangelio se organiza en torno a 5 grandes discursos de Jesús, que recuerdan los 5 libros de Moisés. Estos discursos son: el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7, enseñanzas sobre la ética del reino de los cielos. El discurso misionero, capítulo 10, instrucciones para los discípulos. Las parábolas del reino, capítulo 13, revelaciones sobre el misterio del reino. Instrucciones sobre la vida comunitaria, capítulo 18, cómo vivir como iglesia. El discurso escatológico, capítulos 24 y 25, señales del fin y juicio venidero. Cada uno de estos discursos termina con una fórmula similar, y sucedió que cuando terminó Jesús estas palabras, lo cual demuestra que Mateo compuso su evangelio con un diseño muy deliberado. A esto se le suman los relatos narrativos de los milagros, los conflictos con los fariseos, las parábolas, la entrada triunfal a Jerusalén, la pasión, muerte y resurrección. Todo esto conforma una obra sólida y cuidadosamente tejida. Temas teológicos fundamentales. El Evangelio de Mateo es rico en enseñanzas teológicas. Uno de los principales temas es el reino de los cielos. A diferencia de los otros evangelios que hablan del reino de Dios, Mateo usa casi exclusivamente la expresión reino de los cielos,
por respeto a los lectores judíos que evitaban pronunciar el nombre de Dios. Este reino no es un lugar físico, sino una realidad espiritual que se manifiesta en las enseñanzas, milagros y autoridad de Jesús. Es un reino que comienza con su venida, crece de manera invisible y será consumado al final de los tiempos. Otro tema central es la justicia del reino. En el Sermón del Monte, Jesús dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Esta justicia no se basa en ritos externos, sino en la transformación del corazón. Jesús llama a una vida de integridad, misericordia, humildad y obediencia sincera a la voluntad del Padre. También destaca la cristología de Mateo. Jesús es presentado como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el nuevo Moisés, el Emmanuel, Dios con nosotros, y el Rey. Cada uno de estos títulos revela un aspecto de su identidad divina y mesiánica. La relación entre Jesús y la ley también es un punto teológico clave. Mateo deja claro que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. En su vida y enseñanzas, él lleva la ley a su propósito más profundo, el amor a Dios y al prójimo. Además, Mateo introduce con fuerza el concepto de la iglesia. Es el único evangelio que usa la palabra griega eklesia, iglesia. En Mateo 16:18, Jesús declara: sobre esta roca edificaré mi iglesia, señalando que su comunidad de discípulos se consolidará como una institución espiritual perdurable, fundada sobre la confesión de fe en Él como el Cristo. Finalmente, hay una fuerte tensión entre Israel y la iglesia. Aunque Jesús es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, el rechazo por parte de los líderes religiosos lleva a que el mensaje del reino sea ofrecido también a los gentiles. Así, el Evangelio termina con la universalidad del mandato misionero: id y haced discípulos a todas las naciones. Conclusión de la primera parte. Hasta aquí, hemos visto cómo el Evangelio de Mateo no es solo un relato biográfico de la vida de Jesús, sino una proclamación teológica profunda. Su autor, el apóstol Mateo, escribió movido por el deseo de presentar a Cristo como el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En un mundo judío en crisis, Mateo ofrece esperanza y verdad, revelando que en Jesús se cumple la ley, los profetas y el destino eterno del pueblo de Dios. Si te ha gustado el video, dale me gusta. Si quieres ver más contenido como este, búscanos en Spotify, búscanos como Sabiduría Bíblica. También nos puedes encontrar en YouTube como @elizardotv y te aparecerá el canal Palabra de Dios. En estas plataformas tocamos temas profundos de la Biblia que te va a gustar. Hasta el próximo video.